días a todos, hermanos. Es un gusto verles y que juntos tengamos el privilegio de adorar, glorificar, tener esa comunión entre hermanos y poder participar de las bendiciones de nuestro Señor. Antes que se me olvide, le quiero dar los saludos que me dijo el pastor. A mí todo se me olvida. Entonces, él viene en camino el día de hoy. Como ustedes saben, andaba en Estados Unidos. Entonces me dijo que los saludara, que él saludara a la iglesia y que él ha estado orando por nosotros y espero que nosotros también hayamos estado orando por él, ¿verdad? Doy gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que me regala este privilegio de traerles el día de hoy la palabra. Para mí es un privilegio, soy consciente que soy indigno. Por lo tanto, les pido que me acompañen en oración para que el Señor nos ayude primeramente a mí a traer su palabra fiel y a ustedes a recibirla con humildad y con reverencia. Oremos en el Señor. Padre Celestial, estamos ante usted, Señor, agradecidos por este tiempo que nos regala, agradecidos por su bondad, por su amor, por el regalo de cada hermano que tenemos, Señor, por el regalo de su palabra que es verdad. El día de hoy, Señor, venimos con un corazón humilde, Señor, receptivo, para escuchar su palabra, Señor. Esa palabra que tú ya nos lo has dado. Esa palabra, Señor, que cambia corazones. Te ruego, Señor, que me ayude primeramente a mí para poder transmitir esta palabra que no tiene error, esta palabra con precisión, Señor. Pero también le ruego por cada uno de mis hermanos que le ayude a ellos a recibirla con un corazón humilde, a recibirla con un corazón reverente, sabiendo que es usted el que nos habla, Señor, sabiendo que es usted el que está entre nosotros, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo y todo se lo pedimos en el nombre de Dios amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, hoy tenemos el privilegio de estudiar la segunda carta de Juan. Hemos venido estudiando Hechos, pero hoy, la semana pasada y esta semana, pues estamos haciendo una pausa y vamos a estar estudiando la segunda carta de Juan, toda la carta completa, ¿verdad?, que nos leyó nuestro hermano Ramiro. Es importante mencionar, hermanos, que esta carta es el libro más corto de toda la Biblia. Desde el punto de vista del número de versículos, solamente tiene 13 versículos. Es el libro más corto, pero eso no significa que no sea importante. Es una carta que tiene mucha verdad, mucho amor para cada uno de nosotros, ¿verdad? Es importante también mencionar que el contexto en que se escribió esta carta fue en un tiempo donde existían muchos predicadores itinerantes, ¿verdad? Tanto buenos o verdaderos como falsos maestros. Entonces, se escribió en ese tiempo donde la iglesia era perseguida, había mucha predicación, pero entre ellos habían falsos predicadores. Entonces, algunos estaban corriendo el riesgo de recibir a falsos predicadores, recibirlos en sus casas y ser parte de eso como tal, que era un error, ¿verdad? Por lo tanto, es una carta que el autor de ella, como lo dice, es Juan. Y se presenta en el versículo 1 como yo, Juan el anciano, ¿verdad? Aquí podemos ver, hermano, que cuando él se llama anciano, no necesariamente es por su edad avanzada, aunque sí tenía una edad avanzada, pero principalmente es por el hecho de que él tiene autoridad espiritual en las iglesias. Es autoridad espiritual, por eso él se llama yo, Juan el anciano. ¿Y de qué Juan estamos hablando, hermanos? Porque en la Biblia se mencionan varios nombres como Juan, ¿verdad? Es Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo, a quien Jesús llamó los hijos del trueno. ¿Lo recuerdan? Probablemente por su carácter fuerte y apasionado. También ese mismo que le pidió al Señor que bajara fuego del cielo cuando los samaritanos no quisieron recibirlo. Ese mismo Juan, que después por su gracia el Señor lo convirtió y fue llamado por el Señor el discípulo amado. También ese mismo Juan es el que Jesucristo en la cruz del Calvario le confió a él el cuidado de su madre. De ese Juan estamos hablando, para que
tengamos un contexto de que Él vivió con Jesús, estuvo en su crucifixión, estuvo en su resurrección como tal. Si vemos, ese es el escritor de la carta, Juan, pero vemos a quién va dirigida la carta. En el versículo 1, Juan continúa diciendo: yo, Juan el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos. Vemos acá que Juan menciona la palabra o se refiere a la señora elegida y a sus hijos. Esta es una carta, hermano, que directamente no dice el nombre de alguien como la tercera carta de Juan, que se la dirige a una persona, que es Gayo. En este caso, él dice a la señora elegida, y aquí surgen dos interpretaciones. En este caso, la primera, que es la interpretación literal. ¿Qué significa literal? Significa que muchos creen que está dirigido a una persona, a una señora en específico, que no se dice el nombre como tal, y a los hijos de esta señora. Pero también hay una interpretación simbólica, que es la más aceptada. ¿Por qué es la más aceptada? Porque se dice, en base a como también Juan escribe en otros libros, la anciana, el anciano a la señora elegida. La señora elegida se refiere a la iglesia. Es la más aceptada, y creo yo, a mi criterio, que es la que realmente se está dirigiendo. Cuando se refiere a la señora elegida, se está refiriendo a la iglesia. Y cuando dice a sus hijos, a cada uno de los que forman parte de la iglesia como tal. Juan continúa el saludo diciendo: yo, Juan el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida, a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz que proviene de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros, los que vivimos en la verdad y el amor. Hermano, es de suma importancia ver que en los primeros 4 versículos que hemos estado leyendo, Juan menciona la palabra verdad 5 veces, ¿verdad? Como tal. Entonces, eso subraya la importancia de la verdad en esta carta como tal. Tenemos que recordar, hermanos, que la vida cristiana auténtica debe estar firmemente arraigada en la verdad del Evangelio. Todos nosotros debemos estar arraigados en la verdad y no en la mentira, ¿verdad? Y a partir de este texto encontramos la primera gran enseñanza, que es: la verdad del Evangelio produce amor, unidad y obediencia. La verdad del Evangelio produce amor, unidad y obediencia. Hermano, el apóstol Juan, después de identificar los destinatarios de la carta, comienza su saludo enfatizando el amor que siente por ellos. Él nos dice: a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Vemos aquí primeramente que es un amor genuino, no es un amor superficial, hermano. Cuando nosotros tenemos la relación como hermanos del Espíritu Santo, es un amor genuino, es un amor puro, no es un amor superficial, sentimental, no, es un amor basado en la verdad de Jesucristo. Y Juan continúa diciendo: y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Este debe ser un sentimiento de toda la iglesia. O sea, si somos cristianos, debemos amarnos unos con otros. Qué maravilloso es, hermano, cuando uno va a otra iglesia y lo reciben como que si fuéramos de la casa, como que si fuéramos su familia. Nosotros tuvimos una experiencia hace poco en Costa Rica, que viajamos, y qué maravilloso es sentir como que si nos conociéramos de años. ¿Por qué? Porque nos conecta la verdad de Cristo, es Él. Recordemos lo que en oración le pedía el Señor Jesucristo al Padre antes de ser crucificado. Lo encontramos en Juan 17:17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, la palabra está escrita acá en nuestras Biblias. No podemos ser indiferentes a esto. Es acá que la tenemos. Dios nos la dejó, Dios la reveló, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la verdad, también estamos hablando de la palabra que debe vivir en nosotros. Juan continúa diciendo en el versículo 2: porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. Es importante que miremos acá la palabra vive en nosotros. Es decir, la verdad está en nosotros, ¿verdad? Y estará, es una promesa, estará por siempre con nosotros.
Hermanos, recordemos que el Señor Jesucristo es la encarnación misma de la verdad a través de Él. La verdad de Dios se revela de manera plena, perfecta y definitiva a través de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el versículo 14, capítulo 14, versículo 6, recordemos este versículo famoso que nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Jesucristo hablándonos. De ahí viene el nombre del camino, ¿verdad? Para los que no lo sabían. Soy el camino, Jesucristo, la verdad de la que estamos hablando, que dice que permanece en nosotros. Es la verdad de Cristo que está en nosotros. Juan continúa, o nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 4, nos dice: permanezcan en mí. Este es Jesucristo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Vemos esa promesa. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Es una promesa que tenemos del Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Para los que fuimos salvos, somos elegidos y somos salvos por gracia. Tenemos esa promesa. Además, es importante mencionar que la verdad también se refiere al Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 6, para los que apuntan, dice el pastor siempre. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Vemos al final del versículo 6 de Primera de Juan, capítulo 5, dice: y el Espíritu, quien es la verdad. Entonces vimos que la verdad se refiere a la palabra de Dios, se refiere a Jesucristo, se refiere al Espíritu Santo. Dios es verdad, Dios es veraz en conjunto como tal. Y Juan termina su saludo, ¿verdad?, en el versículo 3 diciendo: la gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros, los que vivimos en la verdad y el amor. Vemos una promesa, hermano. Vemos una promesa y hay que destacar que estas bendiciones que se mencionan no pueden pasar de manera rápida. Primero menciona la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el regalo inmerecido que todos tenemos. Fuimos salvos por gracia, es un regalo. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando yo me veo al espejo, hermano, lo único que me queda es darle gracias al Señor. ¿Qué pudo haber visto en mí? Pecado. Dice que fuimos salvos y escogidos aun cuando éramos pecadores. O sea, si tenemos algo de jactarnos, es de la cruz del Calvario. No hay otra cosa de que jactarnos. No tenemos otra cosa, hermanos. La misericordia que nos cubre y perdona aun cuando fallamos, hermano. Sus misericordias cada día nuevas son gracias a eso, ¿verdad? Porque tenemos la confianza de venir a Él, como hemos orado, como oramos también por el perdón de nuestros pecados. Y la paz. Y aquí, hermanos, la palabra paz no nos está diciendo que no vamos a tener problemas, porque bíblicamente sabemos que vamos a ser vituperados, que vamos a ser muchas veces perseguidos, que vamos a ser humillados. Y tenemos problemas. Eso no podemos negarlo. Pero aquí está hablando de la paz de reconciliación. Es decir, nosotros estábamos separados de Dios. La ira de Dios estaba en nosotros, pero al ser reconciliados vino paz para con nosotros. Tenemos esa paz, no es una paz de ausencia de problemas, es una paz de reconciliación que estamos en el Señor. Posteriormente el saludo en Juan continúa en el cuerpo de la carta diciendo en el versículo 4: qué contento me puse al encontrarme con alguno de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. Miren qué interesante, hermano. Dice, qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos, ¿verdad? Y ver que viven de acuerdo con la verdad. Eso es un motivo de alegría. Ver que viven de acuerdo con la verdad del Evangelio,
tal como el Padre lo ordenó. Es una orden, es un mandato, no tenemos opción. El que es cristiano debe vivir conforme a la verdad, ¿verdad? Y aquí viene alguna discusión porque menciona la palabra algunos. Solo para aclarar, él no está diciendo, en este caso, en el texto, no está diciendo que es que otros no andaban en la verdad. Simple y sencillamente, él se encontró con algunos de esos hijos, o hermanos, y él miró, comprobó con sus propios ojos que ellos estaban viviendo en la verdad de Jesucristo. No se está refiriendo a que otros no lo hacían en este caso. Pero si nos vamos al contexto actual, hermanos, bíblicamente sabemos que el trigo y la cizaña están. Todos sabemos esto, ¿verdad? Entonces aquí surge una pregunta, o me surge una pregunta. ¿Será que si nosotros o el apóstol Juan nos encontráramos, fuéramos motivo nosotros de alegría de vernos que estamos viviendo en la verdad? O vengámonos a nuestro contexto. Se encuentra nuestro pastor, el pastor Frank, nos saluda, tenemos comunión. ¿Será que él está contento de que realmente estamos viviendo en la verdad de Jesucristo? En la verdad de su palabra. O lo más importante, ¿qué piensa el Señor Jesucristo? ¿Qué piensa Dios de nosotros? De cómo estamos llevando nuestra vida. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa, hermano? Hermano, es un tiempo, creo yo, que debemos de analizarnos, debemos de autoevaluarnos y ser humildes y pedir al Señor discernimiento a través de su Santo Espíritu para que Él nos muestre si estamos bien o estamos mal, porque muchas veces creemos nosotros en nuestra arrogancia y prepotencia que estamos bien, que es suficiente lo que hacemos, que porque leí la Biblia un capítulo y leí 2 minutos, todo ya está hecho. No, hermano, eso no es la verdad de Cristo. ¿Será que cuando el Señor nos ve que estamos viviendo en la verdad? Pero no me digan que estamos viviendo en la verdad si no leemos su palabra, si no oramos, hermanos, si no nos arrepentimos de nuestros pecados. No podemos decir que estamos viviendo en la verdad, es una mentira. Es una mentira. Que ponemos cualquier pretexto para no venir a la iglesia, que está lloviendo, que tengo sueño, que estoy cansado, que es el único día que tengo para venir a descansar, entonces mejor me quedo descansando. Si somos indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos, vemos que está pasando una situación difícil y somos indiferentes. No, hermano. Revisemos nuestros corazones y pidámosle humildemente al Señor que nos ayude, que nos haga ver si estamos fallando. En el versículo 5 y 6, Juan continúa diciendo: les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Y aquí viene la siguiente verdad que nos deja el texto. El amor verdadero consiste en obedecer los mandamientos de Dios. El amor verdadero consiste en obedecer los mandamientos de Dios. Hermanos, como les decía, el amor desde la perspectiva bíblica no es un solo sentimiento, una emoción, no. El amor se vive, se demuestra y se expresa con obediencia a su palabra. A su palabra se demuestra con obediencia. Y cuando nos dice que no es algo nuevo, vemos el texto que nos dice que no es algo nuevo, es algo que lo teníamos o lo habíamos escuchado desde el principio. Él se está refiriendo a Levítico 19:18 en el Antiguo Testamento, que nos dice: no busques vengarte ni guardes rencor contra tu hermano israelita, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. No es un mandamiento nuevo, hermano. Estaba en el Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesucristo lo reafirmó, lo llevó más allá cuando dijo en Juan 13:34: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros.
es un mandato, amarse unos a otros. Hermanos, es importante mencionar que uno de los atributos más relevantes de Dios es el amor, y tenemos que entender algo. Dios es amor, es intrínseco en Él, es su naturaleza divina. Nosotros producimos amor, pero no somos amor. Dios es amor. Y miren cómo lo dice en 1 Juan 4, el versículo 7 y 8. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, es su naturaleza. Hermanos, una de las marcas más claras de la fidelidad cristiana es el amor que mostramos unos con otros. Queremos saber si realmente tenemos una marca de ser cristianos, estamos amando a nuestro prójimo como Dios manda. Como les decía, no es un amor sentimental, superficial o condicionado. Es un amor que no espera nada a cambio. Y cuando estamos hablando de amor, hermano, surge la pregunta: ¿cómo entendemos el amor de Dios? ¿Sí? Si queremos entender el amor de Dios, debemos mirar a Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la mayor muestra de amor que ha existido y existirá. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 8. Si gustan, me acompañan por favor para que lo leamos todos. Romanos 5, versículo 8. Dice así: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Hermano, perdonar a alguien que es bueno es fácil, pero Él nos perdonó, nos salvó cuando aún éramos pecadores. Y esa es la palabra que desde antes de la fundación del mundo fuimos elegidos. ¿Qué hicimos? Nada. ¿Tenemos algo de jactarnos? Nada. Y como dice un predicador, la salvación sí es por obra. Pero ¿cómo así, hermano? ¿Cómo que es por obra? No tu obra, la obra de Jesucristo, la obra redentora en la cruz del Calvario. Es esa obra la que nos salva. Hermanos, en Jesucristo, Él es la única persona y la cruz es el único lugar donde se revela de forma perfecta y completa el amor de Dios en nosotros. En Jesucristo y en la cruz se revela de forma perfecta el amor de Dios por cada uno de nosotros. Cuando nosotros dudamos del amor de Dios, a veces se nos viene un sentimiento de duda. Estamos pecando. Estamos diciendo que realmente Él no murió por nosotros. Que la redención no es real. Y Él nos manda en sus mandamientos a amarnos. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es igual de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero este amor debe estar cimentado en la verdad de Dios. Y también el Señor Jesucristo nos dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Amar a como lo queremos nosotros es fácil, pero cuando amar significa obedecer los mandamientos, la cosa cambia. Obedecer los mandatos del Señor. Dice que eso debe ser un deleite para nosotros, no una carga. Sus mandamientos son un deleite en nuestra vida. El amor y la verdad, hermanos, no pueden estar separados. Son como un círculo virtuoso. Entre más tengamos la verdad en nuestro corazón, más amor tendremos por Dios y por nuestros semejantes. Mientras más amor tengamos por Dios y nuestros semejantes, más verdad vamos a buscar, más verdad vamos a tener. Es como un círculo virtuoso. Las dos cosas van de la mano. No pueden ir separados el amor sin la verdad, porque podemos cometer muchos errores a la hora de amar, que creemos que es correcto, pero no lo es.
La palabra amemos nos llama a practicar el amor como un hábito constante. Amemos, es constante, es siempre, es un estilo de vida, es un amor desinteresado. No es la pregunta, ¿qué voy a recibir de esta persona? No, ese no es el tipo de amor que Dios nos habla. Sino, ¿qué puedo hacer por ella para su edificación sin buscar alguna recompensa? Hermanos, no podemos amar verdaderamente si no andamos en obediencia. El verdadero amor nunca está separado de la verdad. No puede estar separado de la verdad. Más bien está profundamente arraigado en ella. El verdadero amor, el amor bíblico, está profundamente arraigado en la verdad de la palabra. Por eso, hermanos, no me digas que amas a Cristo si no le obedeces. Si le preguntamos, yo se hago la pregunta, ¿quién es cristiano? Te aseguro que todo el mundo levanta la mano. Porque decirlo con los labios es fácil, pero con el corazón es muy diferente. No me digan que aman a Cristo si disfrutan pecar sin arrepentimiento. No digamos que amamos a Cristo si nos avergonzamos del Evangelio. Lo que el pastor llama un cristiano anónimo. Somos cristianos solamente aquí los domingos. Salimos afuera, somos otra persona. Somos diferentes. No me digas que amas a Jesucristo si eres un egocéntrico que solo piensa en yo, segundo yo, tercero yo. Obtienes algo y solo es para mí. Estás pensando en el necesitado. No me digas que amas a tu hermano si lo ves errar, estás viendo que está cayendo en algún pecado y eres indiferente a eso. Esa es parte del amor, hermano. Y sabemos nosotros, según la palabra, que quien ama, corrige, dice la palabra. Dios a quien ama, corrige. Y entonces nosotros de igual manera debemos de hacernos para con nuestros hermanos, para con nuestros hijos. Y aquí tengo algunas preguntas de aplicación. ¿Estás amando a tu esposa o esposo en la verdad de Dios? Tenemos una ardua tarea. Amar a nuestras esposas. Y no solo el amor superficial, sentimental. Amarla como Dios amó a la iglesia, que entregó a su Hijo amado para que fuera crucificado por nosotros. Ese es el amor que nos dice la palabra que debemos de tener por nuestros semejantes, por nuestras esposas. Mujeres están amando a su esposo de manera correcta o están siendo una gotera. Están respetando a su esposo. Cuando hablamos de los hijos, ¿será que estamos corrigiendo a nuestros hijos correctamente? Muchas veces nos equivocamos nosotros los padres en creer que cuando somos indiferentes al pecado de nuestros hijos lo estamos amando. Y muchos hijos pueden creer que eso es amor. ¿Por qué? Porque mi padre nunca me pone límite. Puedo hacer lo que yo quiera. Hermano, esto es debido a muerte. Después vamos a llorar si estamos actuando de esa manera. En amor debemos de corregirlo. Debemos de hacerles ver su pecado para que ellos vengan a los pies de Cristo. Pero esa es tarea nuestra de los padres. Y los hijos no se molestan. Ese es nuestro trabajo. Deben de ser pacientes. Nosotros debemos de ser pacientes. Y cuando estamos a los jóvenes en el colegio, eres firme con esas preguntas incómodas, esos comentarios sobre la homosexualidad. Cuando hablan los muchachos con otros de tener novias, de tener novios a temprana edad. ¿Son firmes o les da vergüenza? Ahí demostramos si realmente somos cristianos. Porque el amor verdadero es el que viene de Dios, es santo, es obediente y está unido a la verdad revelada en Cristo. Pero Juan, hermanos, continúa y hace un giro notable en la carta. Es a donde él quiere dirigir principalmente su mensaje. Y eso lo tenemos en el versículo 7.
Leámoslo. Dice, les digo esto, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Y aquí encontramos la siguiente verdad, hermano, y es el peligro de las falsas enseñanzas. En este caso, los que negaban la encarnación de Jesucristo. Como les mencioné al inicio, en ese tiempo existían muchos predicadores o falsos maestros itinerantes. Y entonces habían algunos hermanos que creían que en amor eran hospedadores, pero no tenían el discernimiento de ver que eran falsos maestros y estaban corriendo ese riesgo de recibir en sus casas a falsos maestros. Por lo tanto, así como nos recuerda también el Señor Jesucristo a los apóstoles, ¿qué dice? En Marcos 13, 22, 23, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Tengan cuidado, les he advertido esto de antemano. Hermano, el mismo Señor Jesucristo nos advirtió que iban a haber falsos maestros. Una advertencia desde el principio. Y eso no es indiferente para nuestro tiempo. Eso continúa y va a continuar hasta la venida de nuestro Señor. Pero hermanos, la única forma de no caer en las mentiras es conociendo la verdad. Nosotros no podemos saber todo lo que es mentira, imposible. Pero si nosotros tenemos claridad, conocemos bien la verdad, difícilmente vamos a caer en una mentira. Es como cuando usted va al banco y lleva un billete. Las muchachas que le dan en dólar normalmente hacen eso, ¿verdad? Le das el billete y vienen ellas y comienzan a revisarlo si ese dólar es genuino, ¿verdad? ¿Por qué lo pueden identificar? Porque conocen al verdadero. Entonces igual nosotros no vamos a saber todas las falsas enseñanzas, no vamos a saberlas, pero si conocemos la verdad de Jesucristo, eso nos va a hacer permanecer firmes cuando venga alguna falsa enseñanza. Es importante mencionar que estos falsos maestros o engañadores eran herejes docetistas, que viene del griego dokeo, que significa parecer. O sea, en ese tiempo se predicaba o se estaba hablando de la doctrina del docetismo, que es una doctrina herética que enseñaba que Jesús solo parecía tener cuerpo humano. O sea, como que si fuera un fantasma, pero que no era verdaderamente hombre. Es decir, ellos negaban que Cristo tuviera un cuerpo o tuvo un cuerpo físico real. Es decir, ellos estaban negando la encarnación de Jesucristo. Y hermano, eso ataca directamente al Evangelio. Porque el Evangelio es Cristo, es Dios haciéndose hombre, encarnándose. Y decir que no era cierto eso, que no había tenido un cuerpo, eso está negando la crucifixión de Jesucristo. Y sin crucifixión no tenemos salvación. Sin crucifixión no hay resurrección. Escuchen lo que nos dice un comentario del pastor John MacArthur, que hace aproximadamente 2 semanas fue llamado a la presencia del Señor. Tal vez algunos lo han escuchado. Dice, una cristología bíblica sostiene que la naturaleza de Jesucristo fue tanto divina como humana a plenitud. Con todo lo que esto implica para el cumplimiento de los propósitos de Dios, para la redención, la esencia del error más severo en las religiones, herejías y sectas falsas es la negación de la naturaleza verdadera de Jesucristo. Hermano, esto es de vida o muerte. Ese no es el Evangelio que nos habla la palabra. Jesucristo vino, se encarnó, se hizo hombre. El que la niega, dice la palabra, que es un anticristo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristo. Engañadores y anticristo. O sea, eso es fuerte, ¿verdad? Acompáñenme a leer Hebreos capítulo 2, el versículo
14 y 17. Hebreos 2, el versículo 14 al 17. Escuchen lo que nos dice Pablo acerca de este tema. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, o sea, nosotros, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros. Era necesario que hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podía ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. La única forma que Él podía salvarnos era mediante la encarnación, su crucifixión y su resurrección. Negar eso, estamos negando el Evangelio por completo. Y ese es el peligro a que Juan quiere hacernos ver, tanto a nosotros en los tiempos actuales como en ese tiempo que existían estos falsos maestros docetistas. Juan continúa diciendo en el versículo 8: tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Hermano, tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado. Aquí no nos está hablando de la salvación, hermano, porque sabemos que la salvación no se pierde, ¿verdad? Hemos estudiado en su número de ocasiones que la salvación no se pierde. Pero sí está hablando de el riesgo de perder el fruto espiritual y la plenitud del conocimiento de Cristo que los apóstoles habían sembrado en ellos. Cuando habla del galardón completo, es el gozo de una comunión plena con el Padre y el Hijo, reservado para quienes permanecen firmes en la verdad y no se desvían por falsa enseñanza. Es una promesa, es un galardón que tenemos y que vamos a disfrutar los que permanecemos en esta verdad. Juan continúa diciendo en el versículo 9: todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Aquí es claro Juan y es enfático. Todo el que se desvía de esta enseñanza, la palabra de Dios, la verdad de Cristo, el Evangelio verdadero, que Él vino a morir por nuestros pecados, que se encarnó. Si no nos veamos de esta enseñanza, el que se desvía no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Y aquí encontramos la siguiente verdad, que nos dice: permanezcan en la doctrina de Cristo. Vemos que nos dice: permanezcan en la doctrina de Cristo. Hermano, vemos que quien se desvía de esta enseñanza no tiene comunión con el Padre. La herejía principal, como les decía, era el docetismo, quien negaba que Jesucristo ha venido en cuerpo real y humano. Pero aquí, hermanos, hay religiones que caen en errores similares. Esto no podemos decir que algo de aquel tiempo. Hay muchas religiones que en este tiempo que tenemos niegan la deidad, la encarnación de Cristo, o diluyen el Evangelio. No el Evangelio del que nos habla la palabra. Tenemos algunas religiones que aceptan a Jesús como un profeta, pero no como Dios. Esa es una herejía. Eso es debido a muerte. Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio que está acá, no otro Evangelio. Grupos que niegan la Trinidad, rechazando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo uno. Es otra herejía. Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son una sola persona. Pero también tenemos otras doctrinas peligrosas, como el falso evangelio de la prosperidad, que va entrando de una manera tan rápida en las iglesias, hermano.
de una manera tan sutil dentro de las iglesias. Ese evangelio que el centro no es Cristo, el centro es usted y su prosperidad, que te prometen que si das, se te va a multiplicar. Qué equivocados que están, hermano, qué equivocados que están, qué arrogantes y prepotentes que son. El falso evangelio de la superfe, del decláralo, decrétalo. Lo vemos también en muchas iglesias acá. ¿Dónde queda la soberanía de Dios en esto? Si lo que yo decreto se va a hacer, si lo que yo declaro se va a hacer. ¿Dónde está la soberanía de Dios? Que Dios puede hacer lo que Él desea, cuando Él quiera, donde Él quiera, con quien Él quiera. Y ese evangelio humanista que exalta al hombre, que solo te dicen, eres un campeón, tú eres el mejor, tu mejor vida ahora. Hermanos, cuando vemos que el evangelio nos lleva a morir a uno mismo, a morir a nosotros para que Cristo crezca en nuestras vidas, a menguar para que Él crezca, para que Él viva en nuestras vidas. Ese es el verdadero evangelio, hermano. Es el verdadero evangelio. Juan nos advierte, hermano, en el versículo 10 y 11, nos dice, si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no le inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Escuchen cómo lo dice la Reina Valera. Si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. ¿Cuál doctrina? La del Evangelio, la de Cristo, la que hemos venido hablando. Ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y aquí el apóstol Juan nos define cuáles son los límites de la hospitalidad en la verdad de Cristo. O sea, a veces creemos que ser hospitalario es libre o amamos libremente, como hemos venido viendo. No, los límites de la hospitalidad los define la verdad de Jesucristo. Y esto no es una simple recomendación, hermano. Es una exhortación directa y categórica, ¿verdad? No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? ¿Por qué le dice bienvenido? El que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Podemos creer nosotros que estamos haciendo bien, pero dice que somos partícipes de las malas obras de los falsos maestros, de todo el que anda predicando un falso evangelio. Recordemos, hermanos, que en esa época muchos se reunían en sus casas. Entonces, cuando dice la palabra bienvenido, no necesariamente es la palabra lo malo. Lo que nos está diciendo acá el apóstol Juan es que cuando nosotros dejamos entrar ese tipo de falsos maestros a nuestra casa, le estábamos dando en este contexto acceso a la iglesia, a que él comenzara a difundir sus herejías, y eso podía hacer caer a algún hermano que esté débil en la fe. Por eso debemos permanecer firmes en su palabra y no ser fluctuantes como la ola del mar que vienen y van, dice la palabra. Pero el apóstol Juan termina la carta diciendo, hermano, tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo con papel y tinta. Pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara. Entonces nuestra alegría será completa. Recibe saludos de los hijos de tu hermana, la elegida por Dios. Al inicio mencioné que cuando hablaba, que se dirigía él a la señora elegida, estaba hablando de una iglesia. Vemos acá que al final nos dice a los hijos de tu hermana, ¿verdad? La elegida por Dios, también le llama la elegida. Entonces posiblemente era otra iglesia que le mandaba saludos, ¿verdad? Pero es importante mencionar que dice, no quiero escribirlo con papel y tinta. O sea, suficiente con la carta, con lo que le mandé. Esto quiero decírselo yo de frente. Y esto aquí viene el amor pastoral que tenía él para con cada uno. Y esto es contradictorio con nuestra realidad, con este mundo de las redes sociales, ¿verdad? Que nosotros queremos todo por YouTube. No llegué a la iglesia, lo veo la prédica por YouTube, o sigo un predicador por YouTube.
Pero no, hermanos, vemos acá que Él dice que nuestra alegría será completa, porque es la coinonía entre hermanos. Es aquí donde nos relacionamos. Es en los grupos pequeños que tenemos nosotros, cuando podemos hablar unos con otros, cuando podemos abrir nuestros corazones, ¿verdad? Contar lo que Dios está haciendo, ya sea algo que para nosotros fue de bien, o quizás Dios de alguna manera trajo alguna carga en nosotros para formarnos. Pero para eso estamos nosotros, por orar unos por otros. Es en esa coinonía que podemos estar en amor, el amor que habla esta carta, el amor que habla Juan. Y para ir terminando, vamos a recordar algunas de las conclusiones que hemos venido estudiando a lo largo de esta carta. Primero, la verdad del Evangelio produce amor, unidad y obediencia en la vida del creyente. Como vimos, el que ama la verdad, ¿verdad? Eso nos va a producir amor, una unidad y obediencia a su palabra. El amor es obediente. Como número 2 tenemos el amor verdadero se expresa caminando en obediencia a los mandamientos de Dios. Como vimos, obedecer sus mandamientos es un deleite, hermano. No es una carga para el que ama al Señor. Es un deleite obedecerla. Ese amor produce obediencia. Número 3, el cristiano está llamado a discernir y rechazar toda falsa enseñanza. Vimos el concepto de amor, cómo es el amor bíblicamente. No a todos podemos decir amén. Tenemos que discernir de que si lo que nos están diciendo es verdad. La hospitalidad y el compañerismo deben estar cimentados en la verdad de Cristo. Como vimos, hermano, no toda hospitalidad es bíblica. Podemos creer que estamos siendo bien, pero ante los ojos de Dios estamos siendo partícipes de esas malas obras. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo correctamente. Como número 5, el creyente verdadero permanece firme en la verdad del Evangelio hasta el fin. Debemos de permanecer en la verdad de su palabra, en la verdad de su palabra a través del Espíritu Santo, a través de Cristo que muere en nosotros. A través de él es que debemos de permanecer todos y cada uno de nosotros. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo, hermano. Y la aplicación para el día de hoy, acompáñenme a leerla en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 32. El Evangelio de Juan, capítulo 8, del versículo 31 al versículo 32. Y nos dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo a la gente que cree en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús es claro, somos discípulos si permanecemos en la verdad. Somos discípulos si permanecemos en la verdad, si conocemos en la verdad. Por lo tanto, debemos ser, hermanos, consecuentes con el estudio diligente de la palabra. Esta palabra debemos atesorarla en nuestro corazón. Debemos ser intencionales para estudiarla y rogarle al Señor que a través de su Santo Espíritu la baje a lo más profundo de su corazón. Sé que muchos leen, pero pareciera que la palabra entró por un oído y salió por el otro. No, seamos humildes y roguémosle al Señor que baje a lo más profundo de nuestros corazones para que cada día crezca el amor por Él, el amor por su verdad, y vivamos en la verdad. Y aquí tenemos algunas preguntas de aplicación. ¿Estoy fundamentando mi vida cristiana en la verdad revelada en la palabra de Dios? ¿El fundamento en mi vida? ¿Valoro y busco la comunión con hermanos que caminan con la verdad? ¿O soy indiferente? No vengo a los servicios, no participo en los grupos pequeños. ¿Estoy creciendo en discernimiento para identificar lo que es verdadero y lo que es error doctrinal a través del conocimiento de la palabra? ¿Y qué lugar ocupa la palabra de Dios
la verdad en mis decisiones diarias. ¿Qué lugar ocupa? Simple y sencillamente decido, no le consulto al Señor, no veo su palabra, soy indiferente. Es un buen tiempo, creo yo, para que reflexionemos en el Señor y, como decía el nombre de la prédica, permanezcamos en su palabra, permanezcamos en la verdad de Jesucristo. Así que acompáñenme a orar para pedirle al Señor que nos lleve con bien. Padre Celestial, estamos tan agradecidos, Señor, por su bondad, por su misericordia, por su gracia, Señor. Por estas palabras, Señor, que nos has revelado a través de tu Santo Espíritu, Señor. Esa palabra que nos transforma, que nos exhorta, que nos acerca cada día más a ti, Señor. Señor, le ruego por cada uno de los que estamos acá, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido indiferentes. Perdónanos, Señor, si hemos sido apáticos a tu palabra, a tus verdades, a tus mandatos. Danos un corazón humilde, Señor. Un corazón sensible a su presencia. Que esta palabra pueda bajar hasta lo más profundo de nuestro ser. Haz lo que solo tú puedes hacer a través de tu Santo Espíritu, Señor. Cambia nuestros corazones, Señor. Moldéalos para que podamos hacer tu voluntad, que es agradable y perfecta, Señor. También, Señor, te ruego por cada persona, Señor, que nos visita, que no ha venido a tus pies, Señor, que no han reconocido que el único camino para ir al Padre es a través de la cruz de su Hijo Jesucristo, de esa obra redentora. Ten misericordia de ellos, Señor, como lo has tenido con nosotros, Señor, para que puedan venir a tus pies, Señor, que puedan darte toda la alabanza, la gloria, la honra, solo a usted, Padre, porque solo usted es digno. Gracias, Señor, todo esto se lo pido en los méritos de Cristo. Amén y amén.